Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra de el Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra del Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Regocíjate hoy en Él. Levantemos un canto nuevo. Glorifiquemos a Dios aquí y exaltemos a su nombre. Glorifiquemos a Dios aquí y exaltemos su nombre. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Bendecimos hoy. Bendecimos hoy. Bendecimos, grita fuerte hoy, de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra de el Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Roni, Roni, Bat Zion, Hariu, Israel, Simzi Be'alzi, Beholel, Bat Yerushalayim. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Pues Hashem quitó tu castigo, tu enemigo huyó. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Roni, Roni, Bat Zion, Hariu, Israel, Simzi Be'alzi, Beholel, Bat Yerushalayim. El Señor tu Dios en medio de ti, Poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Canta, hija de Sión. Oh, hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con el corazón, hija de Jerusalén. Que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo fiel,
yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Al que nos limpió de nuestros pecados, al único y sabio Dios, sea toda la alabanza, las riquezas, el honor y la sabiduría por los siglos de los siglos. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. Díselo. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra. Bueno, espero que estemos disfrutando de este tiempo especial. Por la gracia de Dios, nuevamente contamos con una nueva oportunidad, contamos con una nueva posibilidad de poder conectarnos, de poder reencontrarnos, de poder vernos y de poder unirnos realmente bajo la guía, bajo el amparo, bajo la suficiencia del poder del Espíritu Santo. De verdad que vale la pena alegrarse, deleitarse y disfrutar de este tiempo y de este espacio. Finalmente, pues estamos en procura, estamos en el objetivo y en el propósito de corresponder a la voluntad de Dios. Así nos ha enseñado Él en su palabra la importancia de congregarnos, de no dejar de hacerlo, de no convertirlo en una costumbre. Y pues, dadas las circunstancias, como todos los sábados lo reiteramos y lo compartimos, lo estamos haciendo a través de estos espacios, contando con la bendición de Dios y sobre todo que está la disponibilidad de estos espacios de poder reunirnos y encontrarnos de esta manera. Ha sido así como nos ha tocado y nosotros estamos a la disposición de, no importa cuál sea la situación, pues hacerlo independiente de las circunstancias. Vamos a pedirle entonces una vez más al Espíritu de Dios que tome el control de nuestras vidas y en especial que tome el control de este tiempo y nos instruya con su suficiencia y con su poder. Bendito Dios, te damos muchas gracias en este nuevo día, te damos muchas gracias en este nuevo tiempo, te damos muchas gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das. Poder nuevamente, Señor, unirnos, poder nuevamente vincularnos. Nos ha correspondido a través de estos espacios y nos ha correspondido, Señor, a través de los dispositivos, a través de estas pantallas. Pero aquí estamos para hacerlo, Señor. Te decía Job en el momento de aquel trato, de aquella experiencia tan difícil que él vivió, en medio de su infortunio y en medio de esa situación en la que no encontraba respuestas a lo que estaba viviendo, que aunque tú le matares, él esperaría en ti. Asimismo, Señor, nosotros también estamos aquí a la disposición, que
Si ha sido así, Señor, como nos corresponde hacerlo, aquí estamos para hacerlo. Aquí estamos para seguir velando en cumplir tu llamado, tu propósito, tu plan y sobre todo con la disposición y el deseo de someternos al control y a la dirección de tu Santo Espíritu. Para disfrutar de este tiempo y experimentar de la unidad que solamente Él puede darnos y en especial, Espíritu de Dios, para que tomes el control de tu palabra, la que tú inspiraste, la que corresponde a la soberanía de nuestro Dios y seas instruyéndonos y dándonos luz por medio de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bien, quiero invitarles para que vayamos a el libro de Eclesiastés. Es un libro que yo creo que muchos hemos ido de alguna manera. Yo recuerdo que fue uno de los primeros libros que escuché que nuestro pastor nos recomendó leer. No porque no nos hubiera recomendado el resto de las escrituras, pero de manera muy especial solía compartir e invitarnos a leer este material que es tan importante y que definitivamente pues lo confronta mucho a uno en el sentido personal, nos confronta mucho como seres humanos, nos confronta mucho con la experiencia natural de vida que cada uno de nosotros tenemos. Y por eso pues hemos titulado, dado el argumento y más o menos lo que trata este material, ¿cierto? En busca del sentido de la vida. Muy parecido a un título de un material, un excelente material de Víctor Frank, que se llama El hombre en busca del sentido de la vida. Pero pues él lo hace con relación a una experiencia muy particular que tuvo, el caso de Víctor Frank, que fue que él fue quien pasó, ¿cierto?, por los campos de concentración nazi, de psiquiatra, o fue psiquiatra porque ya creo que ha cesado su vida entre nosotros, pero tuvo pues la experiencia de estar ahí en medio de toda esta situación y esta experiencia y por medio de la observación y de toda la experiencia que tuvo ahí, sacar unas conclusiones muy contundentes, muy determinantes y muy especiales que pudo compartir con la humanidad y que de verdad que son muy enriquecedoras. Pero aquí vamos, es en atención a la experiencia del rey Salomón, que quien es, como se conoce a quien es el autor de este material, quien es el autor de toda esta historia, de toda esta experiencia, de toda esta lección tan hermosa y tan poderosa. Pues Salomón, como lo distinguimos, fue el hijo de David, fue el único de los hijos de David que ejerció el reino, ya luego los demás fueron sus descendientes, y que pues se caracterizó, como todos lo distinguen, por una sabiduría excepcional, una sabiduría maravillosa, una sabiduría incomparable. E Israel pudo constatar en el ejercicio de esa sabiduría que definitivamente era un don maravilloso de Dios. Así entonces Salomón, a causa de su experiencia, y parece que es un material autobiográfico, ¿cierto?, donde él va compartiendo muchas de las experiencias personales que lo han llevado a estas conclusiones finales a las que nosotros vamos a llegar, a los puntos que queremos finalmente estudiar, porque él ha venido disertando sobre todas estas experiencias, estas paradojas, estas contradicciones, y ha dejado como clímax, ¿no?, al final, realmente compartir lo que él ha encontrado, lo que él ha hallado como respuesta a todas estas paradojas y a todas estas inquietudes que él expresa, a toda esta experiencia trascendental que él expresa a través de este material para pues dar respuesta según la oportunidad de lo que él ha vivido y de lo que ha entendido y en su relación con Dios, definitivamente qué es lo más conveniente para cada uno de nosotros como seres humanos. Bien, dice así a manera de introducción, hay días que vienen sobre la vida de cada hombre pensamientos trascendentales. Por una u otra razón, parece que somos llamados a meditar sobre la vida, cómo la hemos vivido y cuánto vale la pena cada esfuerzo que se hace de ella o a través de ella o en medio de ella para vivirla. Nos sorprendemos a veces frente a ella, como cuando alguien nos invita a destapar un regalo muy grande, asombroso a la vista, ostentoso. Pero en la medida en que lo destapamos vamos encontrando una caja tras otra, lo que genera un sentimiento de expectativa, pero al final cada caja es más pequeña, hasta que se destapa la última
y está también como todas, vacía. No sé si algunos han visto esta triste, eh, digamos así, jugarreta, esta triste pilatuna que le hacen a ciertas personas, ¿cierto? Algunos finalmente pues tienen en una caja muy pequeñita, finalmente el regalo es un anillo, un prendedor, una cadena, pero pues también está la treta, ¿no? Está la farsa, donde te hacen la jugarreta de un regalo ostentoso, pero finalmente no hay nada, solo caja tras caja, conteniendo cajas vacías hasta que al final, la última, también está de igual manera. Entonces a veces pareciera, ¿no? que entre más se procura, más expectativas hay frente a la vida, al final se llega o lo que se encuentra es un vacío después de tanto esfuerzo. Entonces, ¿cuántas veces la vida termina pareciéndose a ese juego cruel y cínico? Y mientras la felicidad parece más cerca, en realidad está cada vez más lejos. Y la buscamos en algunos aspectos, ¿cierto? Por ejemplo, como el conocimiento. Así nos dice aquí Salomón en el capítulo 2, versículo 15. Por eso decimos que es algo autobiográfico, ¿cierto? Dice, entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Él de hecho empieza el libro, ¿cierto? En el capítulo 1, específicamente, ¿cierto? En eh, versículo 2, cuando dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Haciendo referencia, ¿cierto? Cuando se habla la palabra vanidad, vacuo, vacío, ¿cierto? Sin sentido, insulso, carente de contenido, carente de peso, carente de significado. Y eso es lo que él entonces empieza a manera de introducción, de intro, ¿cierto? Generando esa expectativa, esa identidad, ¿no? Todo definitivamente parece que no tiene sentido, es algo trascendental. Y él dice entonces que se dio, ¿cierto?, a la tarea de crecer en su conocimiento, pero se dio cuenta que la misma realidad que le iba a suceder a él siendo un hombre tan sabio, le iba a pasar también a otro siendo tan necio. Entonces el conocimiento parece que no es definitivamente la respuesta al sentido de la vida según nos comparte Salomón. Es más, si nos devolvemos al versículo 1, vemos que aún los placeres tampoco, dado el poder que logró tener, el poder tanto adquisitivo como de dominio que logró tener, pues Salomón pudo darse a muchos placeres, pero parece que nada de eso tampoco tuvo significado. Dice, capítulo 2, versículo 1, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, todo esto era vanidad. Dice en alguna parte, él no negué nada, nada de lo que mis ojos vieron me lo negué, nada de lo que deseé me lo negué, pero tampoco eso fue respuesta. El liderazgo, capítulo 4:4. Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Tampoco hubo respuesta. En el dinero, capítulo 5:10, dice Salomón, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Concluye nuevamente, entonces todo esto es vacío, sin significado, sin contenido. Capítulo 7, aún las experiencias de la vida, ¿no? Que a veces tenemos las cuitas, a veces tenemos lo vivido, ¿no? Como nuestro más fuerte tesoro. Pero dice el capítulo 7, versículo 10, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, perdón, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Entonces, ni aún ese tipo de situaciones o de circunstancias, ni siquiera el pasado, lo vivido, ¿cierto? A veces rememoramos mucho la niñez y desestimamos, ¿cierto?, la vida adulta. Decimos que el peor sueño que tuvimos de niño fue ser adultos, ¿sí? A veces puede ser así. Quisiéramos de verdad volver a la inocencia, quisiéramos volver a esa vida pasada donde todo era más sencillo, donde no nos complicábamos tanto. Pero pues la vida hay que trasegarla
Y si pudiéramos hacer eso, volveríamos a desear lo que deseamos en su momento. La virtud, capítulo 8, versículo 10. Estamos viendo solo algunas cosas, no hay cualquier cantidad de elementos. De hecho, pues quedan todos matriculados e invitados para que hagan ustedes su propia lectura del libro de Eclesiastés. 8:10 dice: Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, más que los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es que vanidad, ¿no? Ellos pensaron, es vacío, pensaron de pronto, ¿cierto? Uno piensa que la virtud, y es cierto, eso de una u otra manera, pues finalmente los resultados ya veremos cuando veamos el final, veremos dónde está realmente la respuesta. Pero como tal en la virtud, como tal, no está necesariamente. En la longevidad, capítulo 11, versículo 8, dice, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdate, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Entonces a veces uno, cierto, deseara vivir demasiado, de pronto la longevidad fuera garantía, ¿no? De que uno realmente ha sido merecedor de un gran premio. Y en cierto sentido, desde el Antiguo Testamento hay muchas promesas de largura de días, de largura de vida. Pero cada uno de estos elementos como tal no es ni representa la respuesta per se. Finalmente, los puntos que venimos tratando, vuelvo y le digo, cuando usted tenga la oportunidad de leerlo y estudiarlo, usted descubrirá muchos otros. Pronto me dirá que me quedé corto, pero pues en atención de hecho al tiempo que tenemos y a lo que tenemos por delante, de pronto aún nos hemos detenido más de la cuenta. 11:10, para concluir. La misma juventud, y esto es algo que de pronto puede sonar ofensivo para los jóvenes, pero la misma juventud dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud también son vacíos. Uno, mientras está en estos momentos de la juventud, uno concibe la vida de una manera, concibe su futuro, ¿cierto? De alguna manera, pero finalmente se va, ¿no? Y deja de ser, aun cuando hoy hay quienes pretenden, ¿no? Después de ya haber logrado la edad adulta, querer vivir como si fueran jóvenes, querer devolverse o querer comportarse como si fueran adolescentes, ¿no? Pero la realidad es que también es una instancia, es un estado pasajero que por sí mismo no es la respuesta, ¿cierto?, a esta inquietud trascendental que a veces se despierta en la vida del ser humano, esa inquietud existencialista, como en su momento se generara todo un movimiento a través de Søren Kierkegaard, un danés quien buscó, ¿cierto?, y quien de alguna manera originó todas estas preguntas trascendentales y existencialistas, y se generó todo este movimiento que existió en su momento. Bien, dice que el autor finalmente termina su discurso y parece que adrede ha dejado para lo último las respuestas que ha encontrado a todos estos cuestionamientos de la vida o a las paradojas de la misma, generando una especie de clímax, o como concluyen quienes estudian los mejores métodos de una presentación, sea académica o técnica, ¿no? Dejar para lo último lo que uno quiere que quede en la retina, en la memoria, o que genere el impacto suficiente. Entonces, más o menos apelando como a esta técnica, no sé si la conociera en su momento Salomón, pero que hoy en día pues de pronto está mucho más depurada, e insiste, ¿no?, que a la hora de las conclusiones, pues lo que uno simplemente quiere presentar, pero sin mostrar, pero no dejar en la memoria, sino como parte del contenido. Y finalmente lo que uno quiere sí dejar en la memoria es lo que uno deja de último. Entonces uno presenta primero lo que quiere dejar, presentar, que se dé a conocimiento, pero para lo último lo que uno quiere que se recuerde, que quede ahí haciendo incidencia. Por eso siempre se quedan hacia lo último las conclusiones. Aunque existen hoy en día métodos muy variados de todos estos asuntos. Vamos entonces al desarrollo de nuestro tema. Dice, nuestra vida tiene sentido cuando cultivamos una relación con Dios. Nuestra vida tiene sentido
cuando cultivamos una o nuestra relación con Dios. Una relación establecida, ¿cierto? Sobre ciertos elementos que pues Salomón nos comparte a lo último, como hemos dicho, que él deja como a manera de clímax, de desenlace final, ¿cierto? Como las películas que dejan a lo último los desenlaces. Asimismo, Salomón en su historia, en su autobiografía o en su experiencia, en su legado, ¿cierto? Nos deja entonces para lo último unas conclusiones de las cuales nosotros entonces podemos establecer que nuestra vida tiene sentido cuando cultivamos nuestra relación con Dios, primero, establecida sobre la disposición correcta, establecida luego sobre las acciones o sobre la acción correcta y luego establecida sobre la motivación correcta. Vamos entonces a iniciar con nuestro primer punto y entonces vamos al capítulo 12. Versículo 13 y 14, que es la conclusión, que es el cierre de toda esta experiencia. Y entonces de ahí es que nosotros estamos corrigiendo nuestras conclusiones y lo que queremos entonces entendido de la experiencia que nos cuenta Salomón y de lo que el Espíritu Santo a través de la palabra y de su inspiración ha dejado como constancia para que nosotros entonces podamos aplicarlo a nuestra vida. Versículo 13-14, Eclesiastés, capítulo 12. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y concluye con otro conector, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por eso entonces establecemos estas premisas sobre estos tres puntos específicos, ¿cierto? El temor de Dios, sus ordenanzas y la obediencia de las mismas, que es lo esencial, y sobre todo, pues, con una motivación que es teniendo en cuenta el juicio, su evaluación. Miremos entonces el primer punto. Nuestra vida tiene sentido cuando cultivamos nuestra relación con Dios, establecida, como primer punto, establecida sobre la disposición correcta. ¿Cuál es esa? El temor a Dios. Ahí está la disposición. A la hora de salir a cumplir este cometido, a la hora de establecer nuestra relación con Dios, siempre debe estar ahí cimentada, establecida sobre esta disposición. ¿Cuál? La reverencia, como ya veremos como conclusión de qué es el temor de Dios. El respeto, el entender su poder, ¿cierto? Su omnipotencia, su gloria, su suficiencia, su amor. Pero producto de eso, entonces, eso genera en mi vida y a partir de ahí se establece mi relación con Él sobre esta disposición, que es la disposición que Él pide, que la Biblia me enseñe y que el Espíritu Santo me enseñe, ¿cierto? Una disposición respetuosa, reverente, para atenderle con el respeto, con la reverencia que se merece. Ahora, eso no significa que uno siempre lo hace, pero es sobre esa premisa que se debe establecer nuestra relación. En cuanto al temor de Dios, vamos a revisar un poquito qué dice, ¿cierto? Algún material, en algún diccionario, algunos comentarios, y vamos entonces a mirar un poco para que quede entendido el temor de Dios, que a veces puede confundirse como si nuestra relación con Dios se estableciera, ¿cierto? Sobre la terronera, sobre el pánico, que vamos a mirar que hay algo de ingrediente, hay algunos componentes, pero vamos a llegar a la esencia, al punto fundamental. Dice que cuando los israelitas vieron y oyeron los truenos y relámpagos sobre el monte Sinaí, en Éxodo 20, que estamos contando la historia cuando Dios desciende y habla estrictamente con Moisés, el pueblo es testigo. Dice que retrocedieron aterrorizados ante el poder que se estaba manifestando ante ellos. Pero el temor del pueblo responde a la solicitud de Dios con un no temáis, ¿cierto? Le dice Dios, porque Dios ha venido, específicamente pues Moisés les está transfiriendo, no temáis porque Dios ha venido para probaros, a fin de que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? Para que no pequéis. Entonces era propósito de Dios esta experiencia dentro del pueblo. Era propósito de Él que ellos vieran todo esto tan conmovedor, tan, digámoslo así, tan excepcional, tan espectacular, pero a la vez para ellos representaba algo terrorífico,
porque parece que la escena era tremenda, era impactante. Dice que el monte temblaba, humeaba, y la apariencia entre ese diálogo que tenía ya, esa relación que tenía Moisés con Dios, dice que se veía desde abajo, ¿cierto? Como una gran llama, como un gran fuego. Entonces era algo muy impactante. De hecho, en este momento, en esta época sería impactante. ¿Cuánto más en esos momentos? De modo que el temor en relación con Dios no implica pavor, que lleva a la huida, sino reverencia, reconocimiento y respeto a una autoridad superior, ¿cierto? Ese cierto sigilo, esa prevención, pero esa prevención respetuosa, porque hay alguien respetable delante de mí, en todo sentido. En este sentido, la Escritura es unánime en afirmar que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, así dice Proverbios 1, 7a. De igual manera lo encontramos en reiterados otros apartes bíblicos, como en Job 28:8, en el Salmo 19:9, en Eclesiastés mismo 12:13, ¿cierto? Encontramos entonces que hay una reiteración en el Salmo 111, también lo vamos a encontrar. Aquí se entiende el temor desde la perspectiva del hombre pecador, al que le es necesario y beneficioso sentir temor como un preventivo y salvaguarda contra la transgresión. Entonces el hombre en cierta medida experimenta cierta aprensión antes de faltar. De hecho, pues uno lo vive. Uno muchas veces, aun cuando uno salta y transgrede, porque ese es el peligro, ese es el riesgo que tenemos frente a la soberbia, porque cuando la soberbia toma el control de nuestras vidas, nosotros no acatamos su temor. Nosotros somos insolentes con él cuando transgredimos, cuando pecamos a sabiendas y aún indirectamente como consecuencia, ¿cierto? Llevados por la mala actitud y la resistencia a su temor. Dice entonces que en este sentido el temor es un aspecto vital de la vida religiosa, tomada en su seriedad como lucha por mantenerse alejado de todo aquello que es pernicioso y atenta contra la ley divina. Ese temor no excluye la confianza y gozo de Dios y su ley. Basta leer los salmos para descubrir estos sentimientos. Dios mismo pide a su pueblo la obediencia en amor, en Deuteronomio 6:5, del que el temor es su guardián hasta la manifestación de la adopción de los creyentes como hijos de Dios. Ya por eso, cuando somos aceptos como hijos de Dios, dice que el Espíritu Santo mismo en nosotros ya nos dice que no temamos, porque Dios es nuestro Padre, pero no se refiere, ¿cierto?, a que no temamos en el sentido de que no mantengamos la reverencia, sino a que ya no tengamos ese miedo, ese pánico, esa distancia, que al parecer fue lo que sintió Adán como consecuencia de la caída. De acuerdo al anuncio del nuevo pacto o la alianza, escrito en nuestros corazones, como dice Jeremías 31, 31 al 34, que era la promesa, que contrarreste el espíritu rebelde y desagradecido de Israel. Ya en el Nuevo Testamento, Jesucristo pone el acento en el amor de Dios, ¿cierto? Mateo 22, 37 al 38, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ya previsto en la ley, como lo decía Deuteronomio, pero ahondando en el Evangelio al mostrar la paternidad de Dios y la adopción filial de los creyentes. Por eso Pablo puede luego ya compartirnos, ¿cierto?, en Romanos 8:15, que no habemos recibido el espíritu de siervos para recaer en el temor, antes hemos recibido el espíritu de adopción de los hijos, por lo cual clamamos, Abba, Padre. El amor filial aleja todo amor servil o todo temor servil, perdón. En el amor no hay temor, dice 1 Juan 4:18. Pero esta afirmación, como concluye alguien, no se puede tomar en sentido absoluto, pues dada la debilidad del creyente a un santificado y el carácter pedagógico del temor reverente, este ayuda a no envanecernos y descuidar el crecimiento en la vida cristiana, dejándonos llevar por la ligereza espiritual. Entonces, queda el entendido de que definitivamente cuando hablamos del temor de Dios, hablamos de reverencia, piedad, admiración, inspiración,
frente a su honor y el respeto que Él nos merece. Por eso entonces, muy bien concluye Salomón dentro de todo su discurso, que prácticamente a la hora de encontrar sentido en la vida tenemos que partir de una premisa muy importante, fundamental. Mi disposición en mi relación con Dios, que debe ser de temor reverente. Cuando yo acato esa premisa, estoy en la dirección correcta a encontrar ¿qué? Ese sentido que de alguna manera todos nosotros estamos buscando en relación con Él. Vamos entonces a mirar un puntico que dice, primero, con respecto a la disposición correcta, vamos a mirar un punto que es cuando se pierde el temor a Dios. ¿Qué sucede? Miremos, recordamos el caso de ¿quién? Adán. Lamentablemente este fue el gran error de Adán, perder de vista el temor a Dios. Entonces, inducido por la soberbia, que ¿quién le ayudó a inducirle? El enemigo, transgredió la palabra de Dios. Génesis 3:6 nos recuerda. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuál era la ordenanza? ¿Cuál era la premisa de Dios? No hacerlo. ¿Y qué hicieron? Pues todo lo contrario a lo que Dios les dijo que no tenían que hacer. Y lamentablemente entonces viene la caída, ¿cierto? La transgresión. Y como consecuencia de ella dice que cuando Dios aparece nuevamente, en este escenario específico, porque Él está en todo lugar, entonces dice que Adán sintió miedo. Pero fue ese miedo que viene como consecuencia de la transgresión, no del respeto, al contrario, perdió el temor reverencial y terminó entonces fue con el miedo, consecuencia del pecado, con el terror, ¿no? Como dice por ahí una de las promesas, digámoslo así, o de las consecuencias de la desobediencia, dice que vendrá como consecuencia de la desobediencia en Deuteronomio 28, dice que vendrá temor, ¿cierto? Temeremos a todo, estaremos miedosos frente a todo. Entonces, ¿qué pasa cuando se pierde el temor? Pues lamentablemente a Dios lo que pasó con Adán. Pero veamos otro caso, cuando se tiene temor de Dios en el caso de David, que no significa que él no lo perdió. Recordemos casos muy característicos de David, como aconteció en el caso pues con Betsabé, ¿no? Perdió de vista el temor a Dios y lamentablemente transgredió. Pero encontramos en él que había una percepción, ¿cierto? A la reverencia a Dios. Recordemos 1 Samuel 24, del 4 al 6. Dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y dice la escritura, después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Y él tiene una percepción muy clara, el ungido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra él, ¿por qué? Porque es el ungido de Jehová. Interesante esa percepción tan profunda que tenía en su momento David. Él sabía que Saúl lo estaba persiguiendo, ya él estaba ungido como rey, pero aún así cuando tan siquiera cortó ese pequeño borde de su manto, sintió, ¿cierto? Ese temor reverencial, porque era la persona que estaba ungida, que tenía la autoridad, aun cuando él también, pero él estaba en cabeza, en ese momento todavía, de ese reino, había sido primero que él, y era una autoridad ungida por Dios. Entonces vemos esa sensibilidad particular que había, ese reconocimiento de la mano de Dios en estos actos, como lo hace en 1 Samuel 17, si recordamos versículos 26 y 45. En este caso, esa experiencia frente a Goliat, cuando él ve toda esta situación, cuando él ve todo este escenario,
que David es enviado por su padre a llevar algunos alimentos a sus hermanos que se encuentran en esta diatriba, ¿cierto? De los filisteos a un frente y los israelitas, sale Goliat todos los días y desafía y nadie lo enfrenta. Y cuando llega David se encuentra con esta experiencia. Entonces dice que cuando él ve esto, lo primero que dice en el versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Era lo que él concluye. Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Él no veía que Goliat estuviera desafiando a un ejército terráqueo. Él veía que Goliat estaba ofendiendo a Dios mismo, que era quien había constituido a la nación y era guardián de esa nación y se manifestaba, estaba dándose a conocer a través de los hechos y prodigios que estaba ejecutando a través de esta nación. David no veía simplemente la ofensa de un ejército a otro, él veía por parte de Goliat la ofensa a Dios mismo. Y de igual manera en el 45 él lo ratifica esa visión que tenía en su corazón. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Eso era lo que David tenía claro, tenía un temor reverente a Dios. Caso contrario, como pagano, ¿cierto? Goliat no tenía ni idea de ese concepto. De pronto frente a sus culturas y a sus creencias, pero en este caso no distinguía realmente la gloria de Dios y para eso Dios finalmente se glorificó en medio de toda esta situación y de toda esta circunstancia, dando la victoria. El proverbista también nos ofrece una definición del temor de Dios. Dice, Proverbios 8:13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, como lo describe el Salmo 1, y la boca perversa aborrezco. Ahí tenemos una especie de definición y tiene que ver entonces, ¿cierto?, con todo lo contrario, ¿no? El mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, boca perversa. Nos encontramos bien del lado opuesto, ¿no? Con la humildad, la prudencia, la sensatez. Ahí entonces vemos que ese como tal es una práctica, una posible definición, una característica del temor de Jehová. En Proverbios 9:10 nos recuerda lo que dijimos ahora a un principio. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ya en el Nuevo Testamento también nos hace referencia a estos puntos tan importantes, ¿no? En Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios como agradándole con temor y reverencia. Y mira que es con gratitud, pero también con ¿qué? Con temor de Dios, temor y reverencia. En 1 Pedro 2:17, por ahí dentro de varias exhortaciones, varios imperativos, Pedro nos dice, honra a todos, amad a los hermanos, haciendo referencia a la conducta que debemos de tener nosotros como testimonio, ¿cierto?, de Dios en medio de la sociedad en la que nosotros vivimos. Él nos llama a honrar a todos, ¿cierto?, en este capítulo 2, amar a los hermanos y temer a Dios y honrar al rey, claro, parte de el testimonio, parte de esa proclamación sin palabras, como le llamamos en su momento cuando lo compartíamos, porque a través de la manera como nosotros nos comportamos, a través del respeto a las autoridades civiles, laborales, a través de aún el respeto a los roles mismos que tenemos en el hogar, nosotros damos testimonio, expresamos las convicciones y expresamos, ¿cierto?, la doctrina que hay en nuestro corazón por medio de los hechos. En este punto, con respecto al temor de Dios, mientras estudiaba el tema, traía a memoria un punto muy importante en mi vida. Recordando mis primeros pasos en la vida de la fe, recuerdo que
No llevaba yo un año de la vida cristiana, pero dentro del ministerio, movimiento donde yo hacía parte, había un grupo, que era el grupo de líderes, quienes habían captado, ¿cierto?, la admiración de todo el resto de nosotros que éramos los asistentes. Ellos eran personas que se quedaban, recuerdo, los martes de 9 a 11, tenían cada 8 días un tiempo de vigilia. Y nosotros a veces anhelábamos, ¿no? Porque los admirábamos, pero nos estaba vedado porque era un grupo selecto. Y de igual manera, ¿cierto? Eran los líderes que nos presidían y era un movimiento que iba creciendo con una gran motivación, un gran avivamiento. De hecho, ahí llegamos muchas personas del barrio donde nosotros o donde yo vivía, llegaron ahí, ¿no? Como consecuencia de los grupos de oración que se iban diseminando y Dios estaba haciendo una obra especial. Y ellos, pues, era un movimiento que tenía mucha incidencia dentro de la congregación. Pero ya llegando diciembre, recuerdo, varios de estas personas, de estos líderes, llegaron las ferias y se disiparon. Y algunos no volvieron. Y pues uno los tenía como un referente y uno estaba prácticamente un neófito, un inmaduro espiritual. Cuando yo vi toda esta escena, pues yo quedé como dice el dicho por ahí, ¿no? Plop. Quedé preguntándome, bueno, ¿y aquí qué pasó? Confundido. Y recuerdo que una tarde, ya haciendo noche, fui a la sede, no encontré a nadie, entonces me fui a mi viejo barrio. Me fui a buscar una de las viejas esquinas donde tantas veces me senté. Como lo describía yo en su momento, ¿no? Porque pues estaba apenas yo empezando mi vida de fe y venía de una cantidad de, digámoslo así, de disciplinas, no, sino de apegos, o digámoslo cierto, de conductas, ¿no? Una de esas era eso, ¿no? Uno reunirse siempre ahí en una de las esquinas, charlar. Entonces sentí como esa necesidad, ¿no? Como ese hábito, ese viejo hábito. Y me senté en una de esas esquinas solo porque tampoco encontré a nadie en el viejo barrio, pues, o el barrio donde yo estaba, porque no es tampoco tan viejo. Pero en esas recuerdo y nunca se me olvida, ¿no? Yo estaba ahí razonando sobre, bueno, no, ¿para dónde va, no? Estos hicieron esto y nosotros estamos aquí, ¿qué hacemos? ¿Para dónde cogemos? Y yo digo que de manera providencial, ¿no? Porque estaba yo en esa disquisición y apareció quien en su momento, en esas fechas, era quien me había presidido inicialmente, Camilo Andrés Reyes. Dios lo guarde y lo bendiga donde quiera que esté, porque definitivamente fue como un ángel de Dios. Y fue la persona que efectivamente llegó, él era parte también de esta comunidad, de esta sede, y él fue quien llegó y quien me encontró ahí, y cierto, con su risa característica me dijo que qué estaba yo haciendo ahí. Yo le expresé mi inquietud, le expresé mi disquisición, ¿no? Pues, si los que son los grandes líderes se fueron, ¿yo qué hago aquí? ¿Me quedo aquí? ¿Me voy? Estaba confundido, pero tremendamente confundido. Y recuerdo que él llegó y me dijo, ¿no? Pronto algo que ya había compartido con quien nos dirigía ese movimiento. Y él me dijo algo muy certero, nunca se me olvida, por eso Dios lo bendiga y gracias a Dios por la providencia de haberlo puesto en su momento y haberlo usado. Él me dijo, ¿quiere saber usted por qué esas personas lamentablemente se fueron o se apartaron en este momento? Y dije, claro, yo quisiera saber. Y él me abrió la Biblia, no recuerdo exactamente con precisión en qué texto, pero me mostró y me dijo, ellos carecen de temor de Dios. Y eso para mí fue respuesta completa, respuesta absoluta. Esa fue la respuesta que Dios sabrá que yo necesitaba, porque para mí fue claro. No tuve más dudas, no cuestioné, me quedó sencillo, el Espíritu Santo lo usó determinadamente, indefectiblemente lo utilizó, y a mí me quedó claro, y entendí, y juntamente con él nos fuimos para la sede, y me quedó claro, y se acabó mi disquisición, y hasta el sol de hoy estoy aquí. Por eso, donde quiera que esté, Dios lo bendiga, Dios lo guarde, y lo siga usando para bien. Por eso, como segunda premisa, entonces, decíamos que esa relación de Dios debe estar no solamente establecida sobre la disposición correcta, sino sobre las acciones correctas o sobre la acción correcta, que es ¿cuál? La obediencia a Dios. Por eso dice que el todo es ¿qué? Que nosotros temamos a Dios y guardemos sus mandamientos.
el punto es que para honestidad y precisión, esta palabra guardar aquí hace énfasis es en vigilar, hace énfasis es en hacer acopio, en estar atento a esas ordenanzas, como dice, ¿cierto? Por cierto aparte. Hay otras acepciones de esta palabra que específicamente aquí en el hebreo shamar, que son proteger, atender, vigilar, observar. Y en ambos verbos se conjuga la experiencia humana de que quien vigila o custodia guarda lo vigilado. Guardar la ley es una manera especial de vigilar, de tener a la vista sus preceptos. A la vez, quien vigila, guarda y también retiene, que es otra sección de shamar. Como dice en el caso de José, ¿cierto? Sus hermanos tenían envidia, pero su padre guardaba, él retenía en la mente el asunto. El mismo José, en previsión del hambre que sobrevendía a Egipto, almacenó víveres y los retuvo para una distribución posterior. Pero hay que tener en cuenta el contexto y por eso hay algo a lo que podemos hacer referencia. Y es al hecho de que aunque la sección guardar hace referencia precisa a vigilar, esta acción se destina al hecho no solo de hacer acopio, Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, sino no solo hacer acopio de sus ordenanzas, como qué, pues guardarlas para qué, para aplicarlas, ¿cierto? Para ponerlas en ejercicio. De hecho, en varios de los comentarios que leí y estudié sobre este punto, pues todo el mundo da por hecho que guardar sus ordenanzas simplemente se refiere a ponerlas en práctica, a obedecerlas. Por eso entonces nosotros decimos que esta relación con Dios debe estar establecida sobre la disposición correcta, que es el temor a Dios, pero también sobre la acción correcta. ¿Cuál? Guardarla para aplicarla, que es la obediencia a Dios. Por eso dice en Deuteronomio 8, les invito para que lo busquen mientras tanto. Versículo 1 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Les cuidaréis, ¿cierto? Pero viene el 6. Guardarás, pues, ¿cierto? Los mandamientos de Jehová tu Dios. ¿Cómo lo va a guardar? Andando en sus caminos y temiéndole. Y dice el 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y dice el 18 y 19, sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy, contra vosotros que de cierto pereceréis. Entonces, ¿cuál es realmente la idea o la connotación aquí en el capítulo 8? En este tramo entre el 1, ¿cierto? Y el 18 y el 19. Pues sencillamente tiene que ver con que no solamente se trata de guardarlos con relación a tenerlos acá, a estar atentos a cuál es, qué dice, qué no dice, sino sobre todo ponerlos en práctica, porque a veces pues sabemos de la escritura, la tenemos, ¿cierto? Entonces, por eso podemos decir en torno a este primer punto que hay que guardarlas para aplicarlas, hay que guardarlas para ejecutarlas, hay que guardarlas para ponerlas en acción. Dice el Salmo 111:10, A, B. Salmo 111:10. A, B dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Entonces, como primer punto, la idea de guardarlas es para aplicarlas. ¿Por qué? Porque de igual manera, también las guardamos para experimentar libertad. Por eso, como segundo punto, podemos decir en torno a este tema, ¿cierto? De guardar sus mandamientos, que es para obedecerlos,
Los guardamos para aplicarlos y los guardamos para experimentar libertad, o sea, para liberarnos. Muchas veces, y lamentablemente, ¿no? A veces puede acontecer, Dios es soberano, pero está la concepción, ¿cierto?, de que la gente a veces requiere de acciones contingentes o acciones agresivas para experimentar libertad sobre cierto tipo de opresión espiritual en la vida del creyente. Pero necesariamente no se requiere de esas acciones a veces. Pronto, al recordar, ¿cierto?, las acciones de Jesús cuando reprende al endemoniado gadareno o reprende, ¿cierto?, a aquel joven cuyo espíritu lo presionaba y lo... Listo, pueden haber momentos en los cuales de alguna manera Dios en su soberanía y el Espíritu Santo actúe, ¿cierto?, propenda o direccione a que pronto se sea el correctivo específico. Pero antes que todo, tenemos las escrituras. Las escrituras son poderosamente liberadoras. Y en la medida en que nosotros las aplicamos, vamos experimentando libertad y transformación en nuestra vida. Por eso a veces hay personas que están expectantes, ¿cierto?, de que si de pronto quien va a ministrar, quien va a compartir, va a ejercer este tipo de actividades, ¿cierto?, de exorcismo o actividades de liberación, ¿cierto?, por medio de algunas acciones o de algunas aplicaciones específicas. Pero lo básico es la palabra. El proceso de nosotros estudiar, leer las escrituras diariamente, es que por medio de la obra del Espíritu Santo podamos aplicarlas. Y en la medida en que las aplicamos, vamos experimentando libertad. Eso es indefectible. Miremos lo que dice Santiago 1, 22 al 25. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera y se ve. Pero ¿qué pasa? Cuando uno se retira del espejo, uno ya la imagen se fue. A no ver que tenga una foto, a no ver que, cierto, se mire de pronto en el celular o en un dispositivo donde pueda dejar uno la foto y llevarse la imagen. Pero el resto, si yo solo me miro en el espejo y me retiro y ya no tengo la imagen ahí, a mí, chao, yo ya no tengo en ese momento retención de la imagen misma, ¿cierto? Por eso dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Por qué? Porque consecuencia de la práctica viene la evidencia, como decía Jesús en Juan 7:17. Si ustedes quieren conocer si lo que yo les estoy enseñando es de Dios o es de un hombre, solo hay una manera de discernirlo. Practíquenlo. Y si usted lo practica, se convencerá que es de Dios y no de los hombres. Y asimismo, cuando nosotros practicamos la palabra, pues vamos a ser los más bienaventurados. ¿Por qué? Porque vamos a experimentar transformación, libertad, renovación en nuestra vida, como dice Romanos 12:2. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo voy renovando mi entendimiento? Con una nueva práctica. No solo que entre información, sino que yo la practique para ver la diferencia, para darme cuenta, para entenderlo verdaderamente. De hecho, en estos momentos estaba recordando o alguien traía a memoria esa frase, ¿no? Yo veo y de pronto comprendo, ¿cierto? Yo oigo y puedo percibir, pero solo cuando yo hago, cuando yo ejecuto, es que verdaderamente aprendo. Más o menos parafraseando la imagen, la frase original. Entonces decimos que guardamos, primero que todo, para aplicar, guardamos en ese mismo orden de aplicar para liberarnos y la guardamos para distinguirnos, como dice Mateo 7, 21 al 23. Guardamos su palabra para distinguirnos. Dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No es el que le dice Señor, es el que practica la palabra. Lo que nos distingue realmente como creyentes no es saberla, no es repetirla, es practicarla. Por eso, de hecho, decimos que guardarla para distinguirla también es uno de los efectos y de los ejercicios de esta vigilancia, ¿cierto? Sobre las ordenanzas de nuestro Dios. Entonces, por eso como segundo punto decíamos que se establece sobre la acción correcta, que es la obediencia a Dios, porque las guardamos para aplicarla, la guardamos, ¿cierto? Para experimentar libertad, o la aplicamos, la guardamos para liberarnos y la guardamos para distinguirnos. Y finalmente, decíamos entonces que estaba establecida sobre 3 premisas que deja aquí Salomón, y la tercera es que está establecida, esa relación con Dios debe estar establecida sobre la motivación correcta. ¿Cuál? El juicio de Dios. Nada de lo que acontece en la creación acontece a espaldas del conocimiento de Dios. Él está en control de todo y evalúa todo, examina todo y su justicia lo confronta todo. De hecho, la palabra específica que está ahí en el hebreo, lo que hace referencia cuando se estudia a fondo todo su contexto, es que el juicio le pertenece a Dios. El juicio no le pertenece a nadie más y nadie más está en capacidad de ejercer realmente el juicio como tal. Nosotros podemos juzgar y de hecho se establecieron jueces para juzgar a Israel, pero realmente el juicio, el perfecto juicio, el juicio verdadero, el juicio incontrovertible, perfecto, viene indiscutiblemente de él. Y como soberano, a él es quien le corresponde. Si él le permite, si él le da la facultad a otro, amén. Que fue lo que sucedió, ¿cierto? Con Moisés y Moisés a su vez con quienes él delegó. Y así como está constituida. Por eso dice Pablo que en atención a que toda autoridad está establecida por Dios, de eso, por eso hay magistrados para juzgar. Porque Dios sustenta y sostiene esa autoridad. Él está y aún la juzga. Puede que el magistrado haga lo indebido, haga lo incorrecto. Nada de eso se escapa a la luz de Dios. Todo está bajo el ojo, la soberanía y su omnisciencia. Por eso dice el Salmo 139, David nos recordaba, versículo 23-24. Él dice, examíname, oh Dios. Salmo 139 es toda una descripción, ¿cierto?, de la omnisciencia de Dios. Y él concluye entonces diciéndole, examíname, oh Dios, y conoce. Y cuando él habla de examinar y conocer, él se refiere, o la palabra, estas palabras, este contexto, es más o menos como cuando se introduce una sonda, ¿cierto? Él se refiere cuando le dice, examíname, es que tú puedas ver en lo más profundo que hay en mí, porque solo él puede ver allá y solo él puede conocer lo que hay ahí. Por eso decimos que nada está encubierto, ni las intenciones están encubiertas, ni siquiera la manera. Yo puedo hacer algo y me pueden estar viendo que lo estoy haciendo de alguna manera y pueden creer una cosa, pero Dios ve lo que hay acá adentro. Por eso Jesús decía con mucha precisión que no solo adultera quien acomete el acto, sino empieza desde dónde, desde que uno lo concibe. Entonces, desde ahí, gloria a Dios, el Espíritu de Dios por eso incide en nosotros y nos ayuda a contener y a cometer, o está para ayudarnos a contener para no cometerlo, porque finalmente pues se suele cometer. Por eso alguien muy sabiamente dice, ¿no?, que cuando él se da cuenta de un caso de adulterio, en el caso de un creyente, él dice que esa persona ha luchado, pero no ha luchado, ¿cierto?, en el sentido para cometerlo, sino que ha luchado para saltar todas las prevenciones que Dios ha puesto. O sea, ha tenido que luchar con todo lo que Dios ha previsto para que nosotros no tropecemos. Él se ha sobrepuesto a todo eso. Él ha luchado, él ha resistido todo eso, ha tenido que acometer una gran lucha para finalmente saltar todas esas prevenciones protectoras que Dios tiene y finalmente acometer el acto. Por eso todo empieza desde aquí, ¿cierto? La concupiscencia. Y
Por eso Jesús decía, no solo cuando se ejecuta, sino cuando está aquí. Y para Dios eso no está oculto. Por eso entonces dice David, Salmo 139, 34, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Por eso Dios es el que puede evaluar lo más profundo de nuestro corazón. Dice el Salmo 19, 14, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y él concluye, líbrame de los que me son ocultos. Cosas que a veces nosotros no entendemos. Y volvemos y cometemos el error. Y volvemos y cometemos. Y a veces ni somos conscientes. Es más, nos dicen, estás cometiendo tal error. No somos conscientes. Estás equivocando aquí. Pensamos, no lo veo. Pero llega un día en que realmente, por la gracia de Dios, lo vemos y tenemos que decir, estaba equivocado. Gloria a Dios, pero podemos verlo. Por eso Hebreos 4, 12 y 13 también dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nada de lo que hacemos nosotros está oculto a los ojos de Dios. Y nada de lo que hacemos nosotros está exento de qué? De alguna manera, por decirlo así, dice aquí, perdón, entonces hablamos nosotros acerca del juicio. Entonces, como primer punto, decíamos, la motivación debe estar sobre la motivación correcta. La motivación correcta. Por eso decíamos que nada está exento de su ojo, de su gloria. Nada está exento de su gloria, porque todo lo que acontece en la creación está bajo el rigor de su soberanía. Nada está exento de su gloria, pero tampoco, por eso concluimos, nada está exento de su juicio. 1 Corintios 3, 12 al 15 nos recuerda. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, así como por el fuego. ¿Qué hablamos entonces acerca de ese juicio? Cuando se manifieste definitivamente un juicio final, pero de todos modos lo podemos traer a referencia al hecho de que Dios examina, Dios evalúa la obra de cada uno de nosotros. O sea, nada de lo que sucede, nada de lo que acontece, nada de lo que acometemos los seres humanos está fuera de su percepción. Como decíamos en el primer punto, nada está exento de su gloria. Ahí lo vimos, mi corazón, lo más íntimo de mi ser, ¿cierto? Las intenciones de mi vida, todo está. Aún, dice, discierne los pensamientos, las intenciones. Tenemos que dar cuenta. Nada está exento de su gloria, nada está exento de su juicio. Él evalúa todo. Nosotros no podemos decir, ¿cierto?, que hay algo que acontezca que esté fuera de la suficiencia o de el valor de Dios sobre cada una de esas actividades. De hecho, el mismo Pablo, y ya aquí usando la palabra específica que tiene relación, ¿cierto? Que como se tradujo en la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego, como el Nuevo, pues obviamente, pero fue la antigua traducción, llamada de los 70, es la traducción del Antiguo Testamento.
En griego la palabra que se utiliza ahí es crina. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Dice Pablo, y ni aun yo me juzgo a mí mismo porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es ¿quién? El Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, ¿de quién es el juicio realmente? Es de Dios, pero Él es quien realmente nos va a evaluar. Por eso entonces decía Salomón, temamos, guardémoslo, porque todo será traído a examen. No podemos nosotros pensar o vivir la vida como nos parece, pensar o vivir la vida a nuestra disposición o a nuestra manera, como concepto o creencia de que pues, lo que hagamos o no hagamos, eso es indiferente. No, realmente hay un juez y ese juez es Dios. Segunda de Corintios 5:10 nos recuerda por qué es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y concluye de igual manera Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Indefectiblemente, todo lo que nosotros hagamos tiene una consecuencia, tiene una incidencia, tiene un efecto, tiene un reflejo, tiene un fruto. Y frente a todo eso, hay un juez. No son los hombres, es Dios suficiente y soberano para ejecutarlo. Por eso, a manera de aplicación, para que oremos, tomé un comentario aquí del doctor Warren W. Wiersbe, a quien le llaman el pastor de los pastores, y en su comentario sobre este punto específicamente, capítulo 12, del 8 al 14, Eclesiastes, él concluye así: viva como que un día enfrentará el juicio. Se quemarán sus obras cuando el fuego de Dios las pruebe. Ya acabamos de leer 1 Corintios 3. Si así lo desea, interprete las conclusiones de Salomón a la luz de 1 Corintios 15, el gran capítulo de la resurrección en la Biblia. Si la muerte lo acaba todo, la vida no vale la pena vivirse. Y todo verdaderamente es vanidad y vacuidad. Pero en 1 Corintios 15 aclara que la muerte no es el acabose. En razón de que Cristo resucitó de los muertos, nosotros también resucitaremos. Y la gloria y la recompensa que gozaremos en la eternidad dependerá de las vidas que hayamos vivido aquí en la tierra. Por consiguiente, nuestra labor en el Señor no es en vano, dice 1 Corintios 15:58. Desde el punto de vista humano, debajo del sol parece como si la vida es fútil y vacía. Todo es vanidad, pero cuando se vive en el poder de Dios y para su gloria, la vida se vuelve significativa. Una persona puede vivir y laborar 50 años y luego morir. ¿Significa, pregunta, esto que es un desperdicio de su vida? Por supuesto que no. Su trabajo en el Señor no es en vano. Cuando Cristo vuelva, recibirá las recompensas de sus trabajos. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El inconverso no pierde todo al morir, lo mismo el cristiano carnal y mundano, que será salvo, mas así como por el juego, dice 1 Corintios 3:15. Pero el cristiano fiel que hoy se regocija en las bendiciones de Dios y usa su vida para glorificar a Cristo, recibirá abundantes recompensas en la vida venidera. A la luz del Nuevo Testamento, Eclesiastés no es un libro pesimista que niega las alegrías de la vida. Más bien demuestra que aunque hay muchos misterios en la vida que no sabemos explicar, podemos vivir de tal manera que disfrutemos las bendiciones de Dios y glorifiquemos su nombre. Recordemos lo que nos enseñaba Pablo en Colosenses para que oremos con base en esta realidad. Nos enseñaba entonces Pablo en Colosenses, capítulo 3, una hermosa lección acerca de para quién estamos haciendo las cosas. Y ahí entonces es donde nosotros vamos a encontrar sentido acerca de lo que nosotros estamos haciendo. Por eso es muy importante, ¿cierto?
dice Pablo, versículo 23, Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Definitivamente la vida tiene sentido cuando yo establezco la relación correcta con nuestro Dios. Nos decía en Juan 15:5 el Señor Jesucristo, separado de Él, nada podemos hacer, ni siquiera la vida tiene sentido. Como aconteció, creo que recordaba hace algunos días aquella experiencia de Miguel Ángel cuando culminaba o cuando estaba en el proceso de pintar la Capilla Sixtina, que decía que 2 días prácticamente estuvo pintando un recoveco, por decirlo así, dentro de la capilla. Y alguno de sus ayudantes, al ver que llevaba ya 2 días dándole algo que prácticamente de acá no se podía observar, que no era perceptible de entrada a los humanos, pues cuando finalmente él ya venía culminando, se acercó y le dijo, maestro, pero ¿para qué se desgasta tanto con eso si eso, quién va a ver eso allá? Pero el maestro le contestó de una manera que vale la pena que nosotros también la tengamos en cuenta acerca de nuestro estilo de vida. Los hombres no lo van a ver, le dijo Miguel Ángel, pero Dios sí. Que así realmente nosotros también vivamos y que así procedamos nosotros en nuestra conducta delante de Él. Recordemos entonces que si en algún momento hemos perdido el sentido de vivir, estamos perdiendo de vista algo fundamental y es nuestra relación con Dios. Pero una relación de vida, una relación adecuada, una relación establecida sobre premisas fundamentales, como lo concluyó y muy bien lo entendió el rey Salomón, quien también fue un juez, quien también juzgó, pero finalmente comprendió que el sentido verdadero de la vida era en tener la disposición correcta frente a Dios, que es tenerle a ejercer, ¿cierto? La acción correspondiente frente a Dios, que es obedecer sus ordenanzas y también tener la motivación correcta. Y es saber que, como nos decía Miguel Ángel, aunque los hombres no nos vean, tenemos que saber que Dios sí. Vivamos para su gloria y para su honra. Ahí encontrará sentido mi vida. Haga algo grande o haga lo más pequeño. Bendito Dios, te damos muchas gracias por este tiempo especial. Queremos pedirte de manera muy especial, Espíritu Santo, para que tomes el control de nuestras vidas y nos permitas realmente disponernos para que tú obres en cada uno de nosotros y obres en cada uno de nuestros corazones. Tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestras luchas, tú conoces nuestras faltas, tú conoces nuestras fallas, tú conoces nuestras frustraciones. Tú sabes en este momento cuál es la realidad de mi vida, si realmente tiene sentido. En estos momentos particulares que vivimos en el mundo, en este tiempo particular que vivimos en Colombia, que vivimos aquí en Cali, bendito Dios, solo tú sabes realmente qué pasa en el corazón de cada uno de nosotros. Si esto tiene sentido, si la vida ha perdido sentido para nosotros, si ha perdido sentido para mí, mi hogar, si ha perdido sentido mi matrimonio, se ha perdido sentido mis hijos, se ha perdido sentido, Señor, el trabajo, mis esfuerzos, mis objetivos, mis logros. Permite que este día, Señor, sea la ocasión para reconocer que todo es consecuencia, como lo entendió el rey Salomón, de que he perdido de vista, te he perdido de vista a ti específicamente. He perdido de vista mi relación contigo. Te he dado la espalda y he perdido de vista tu dirección. Por eso hoy tú nos recuerdas, Señor, que definitivamente si yo quiero encontrar sentido a la vida, tengo que establecer una relación contigo, una relación permanente, una relación real, una relación, Señor, constante, creciente, establecida sobre premisas fundamentales, Señor, como es la disposición correcta, un temor reverente, un respeto a ti y a tus ordenanzas. Por eso también tiene que estar establecida sobre la acción correcta. Y es no solamente saber tu palabra, sino aplicarla. Y específicamente sobre la motivación correcta, bendito Dios. Y es saber que tú eres el juez de la creación. Es saber, Señor, que todo está puesto bajo tu luz y bajo tu ojo, bajo la evaluación y el examen
de tu justa y perfecta justicia. Por eso permite, oh Dios, que hoy recordemos, oh Dios de la misericordia, que tú eres nuestro Dios, que grande es tu misericordia, que inmensa es tu gracia y que tú conoces el corazón del hombre. Por eso David te decía, examíname, examina mi corazón, ve qué tipo de pensamientos hay en mi vida, aún guárdame, guárdame de mis propios errores, guárdame de los que están ocultos y en los que continuamente reincido, en los que insisto, en los que tropiezo una y otra vez. Y permite que este sea un buen día, Señor, para restablecer mi relación contigo, para reparar mi relación contigo o para iniciar una relación contigo. Por eso muy bien nos decía Job, después de pasar toda esta experiencia, vuelve en amistad con él y por ello te vendrá bien. Yo te invito para que este día de manera muy especial vuelvas en amistad con nuestro Dios, vuelvas en amistad con Él y entonces puedas disfrutar y encontrar la disposición correcta delante de tu Dios, para que tu vida vuelva a encontrar sentido, para que tu vida vuelva a encontrar orientación, para que tu vida vuelva a encontrar definitivamente razón. Por eso muy bien nos enseñaba Pablo, todo lo que hagas, hazlo para la gloria del Señor. Y sabrás entonces que todo tiene razón y sentido en nuestra vida. Muchas gracias te damos, Señor, y te rogamos que te quedes con nosotros y que de manera especial actúes en nosotros y que de manera especial nos guardes y nos cuides. Nuestras vidas están delante de ti, bendito Señor. Por favor, nuestros hogares, nuestras familias, bendícenos rica y abundantemente. Tú conoces nuestra necesidad porque tú eres nuestro pastor, Señor, y conoces la necesidad de tu congregación y conoces la necesidad de tu obra y conoces la necesidad de tu casa. Quédate con nosotros, Señor, y bendícenos en este día especial, Señor, de manera especial, de manera gloriosa, Señor bueno, para que tú permitas que podamos entender, Señor, que si la vida tiene sentido, es por ti. Porque tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. De verdad, ¿quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú
de Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tus palabras son vida y son verdad. Tus palabras son eternas. Y te adoramos, Señor. Levanta tus brazos, abre tu corazón. Él habla a tu vida ahora.